conocer la voluntad de Dios no es fácil. Y lo hemos visto a través de este estudio, de que muchas veces no es fácil entender. Esto está basado de un libro de un pastor, y él tiene una serie de libros, y justamente este tema es bastante complicado. Lo tengo que releer para poder entender, y también explicarlo a ustedes de forma más sencilla todavía, para que ojalá no queden dudas. Si no, el Espíritu Santo va trabajando después, puede ver después la grabación ahí en YouTube. Y hoy vamos a ver la voluntad de disposición de Dios, porque ya hemos visto otro tipo de voluntades de Dios. Si bien la voluntad de Dios es una, pero como se manifiesta tiene muchas formas. Vimos la voluntad decretiva de Dios. ¿Alguien se acuerda de qué significa eso? Cuando Dios decreta algo, sucede simplemente. Como por ejemplo la creación. Dios decretó que se formara el mundo y así fue. Nadie lo pudo impedir. Dios decretó que usted naciera y usted nació. Y es así. Lo que Dios dice, se hace. Está la otra voluntad, la voluntad preceptiva de Dios. ¿Y la voluntad preceptiva cuál es? ¿Alguien se acuerda? Es lo que Él puso para que obedezcamos. Nosotros decimos que la palabra es la voluntad de Dios en sentido general, porque es lo que Dios quiere para nosotros, pero la podemos desobedecer, ¿o no? No es que Dios diga, se hace y se hace nomás, y todo obedeciendo. No, sino que tenemos la capacidad de desobedecer. Y ahora vamos a ver la voluntad de disposición de Dios. Bueno, hay otra voluntad, la otra voluntad creo que es la declarativa, que habla acerca de lo que Él quiere para nosotros. Y hoy vamos a ver la voluntad de disposición de Dios. La voluntad de disposición de Dios está ligada a la capacidad del hombre de desobedecer la voluntad preceptiva, o sea, la ley de Dios. Porque los mandamientos fueron dados para obedecerlos, pero también para desobedecerlos también. Y nosotros cuando analizamos nuestra vida de acuerdo a los 10 mandamientos, hay 1 o 2 o 3 mandamientos que muchas veces hemos desobedecido. Este aspecto de la voluntad de Dios se refiere a lo que Dios le agrada y le complace. La buena voluntad de Dios, que es lo que Él le agradaría que nosotros hiciéramos. Expresa algo de la actitud de Dios hacia sus criaturas. Algunas cosas son agradables a sus ojos, mientras que otras cosas le pesan, que Él permite, pero que de ninguna forma, le complacen. Hay cosas que usted permite que pasen, pero a la vez no le gustan. Pero que de alguna manera usted entiende que es parte de la vida. Como por ejemplo comer algo amargo, pero usted sabe que le va a hacer bien. O levantarse temprano, usted lo hace simplemente, aunque no le gustaría hacerlo. Entonces ahí se da cuenta usted que que fuimos formados a imagen de Dios, porque hay cosas que a usted le gustan y cosas que no le gustan. Así también hay cosas que le complacen y cosas que no le complacen. Y ahí yo puse un ejemplo, el rey David. El rey David, ¿cuál era su característica de acuerdo a Dios? ¿Cómo Dios miraba a David, a diferencia de todos los demás? Él tenía un corazón conforme al de Dios, era agradable a Dios. Bueno, en la mañana ahí estaba mi padre, el pastor, hablando con una persona de respecto de David. ¿Qué es lo que lo hacía agradable a David delante de Dios? Su belleza física, porque dice la Biblia que era apuesto, que era agradable. ¿Era eso? ¿Era su capacidad de tocar excelentemente la lira
el arpa, era su buena puntería con la onda, era su excelente disposición con su padre a cuidar las ovejas, era su forma de ser. Él tenía un corazón agradable a Dios. Y no se habla acerca del carácter o de la personalidad, era de carácter fuerte o no. Porque vemos a David, por un lado, solitario, pero a la vez cuando se enfrenta con el gigante es bastante fuerte su personalidad. Pero luego no fue tan fuerte para erradicar el pecado en su casa o en su propia vida, y así. Por lo tanto, ¿qué es lo que le agrada a Dios? El corazón dispuesto a hacer su voluntad independiente de las caídas, porque estamos claros que David no se portó muy bien. Como ninguno de los hombres de Dios se portó bien. Por lo tanto, ninguna de esas cosas tienen que ver con que seamos agradables o no a Dios. Porque ¿qué es lo que le agrada a Dios? Que volvamos a Él en humillación. Perdóname, Señor. Eso es lo que le agradaba a Dios, porque ¿cuál fue el error de Saúl, el rey que estuvo antes de David? ¿Cuál fue el gran error? No fue solamente caer, es no arrepentirse. Era creer que él estaba bien, que nadie le podía decir lo que estaba mal. Y a diferencia de David, que siendo el rey, pudo haber dicho, a mí nadie me va a venir a enseñar nada, ya llegué a la cúspide de la humanidad, pero vino un profeta y le dijo, tú has pecado. Y él no le dijo, córtele la cabeza, sabe mi secreto. No, sino que él lo escuchó y se arrepintió. Y escribió ese hermoso salmo, el Salmo 51. Por lo tanto, la voluntad de disposición es como él está dispuesto a ciertas cosas, como también indispuesto a otras cosas que no le agradan, pero que permite. Distintos aspectos de la voluntad de Dios. En el devocional leímos este versículo a propósito. Segunda de Pedro 3:9 dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. Y aquí está la voluntad de disposición. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Y este es un versículo bastante complicado de estudiar para los teólogos. Y lo vamos a analizar ahora. ¿Por qué complicado? Porque si no quiere, ¿por qué no simplemente lo dice y así se hace? Pero no es tan fácil. ¿Cuál de los significados de la voluntad de Dios mencionados anteriormente se ajustan a este texto? Y lo vamos a ver uno por uno. Bueno, ahí está Jesús diciendo que siempre nos ama. Pero si nos ama, ¿por qué no nos llega y nos salva de una forma inmediata? ¿Por qué no, Señor, lo hace más simple? ¿Nos amas? Muy bien, nosotros también te queremos, llévanos al cielo. Pero no es tan fácil. Vamos a analizar este versículo. Vamos a verlo de acuerdo a la voluntad decretiva. Si Dios no quiere que nadie se pierda en el sentido decretivo de Dios, implicaría entonces que nadie se pierde, porque Él ya lo decretó. Así va a pasar. Si este tipo de voluntad de Dios fuera el que se refiere Pedro, el infierno estaría totalmente desprovisto de personas. No hay nadie en el infierno. Ni siquiera Satanás, porque nadie se puede perder. ¿Y esto es correcto de acuerdo a la palabra de Dios en su totalidad? No es correcto. No es la voluntad decretiva de Dios cuando Él dice que no quiere que nadie se pierda. Porque como lo leemos y como se establece, si no simplemente Dios diría, nadie se pierde. Usted sabe que ahora en los colegios hay una regla, una norma, nadie repite. ¿Lo ha escuchado? Y esa norma es real. Ahora, antiguamente no. Yo tenía compañeros de 20 años, cuando iba al colegio, eran los más viejitos. Hoy en día está esa norma.
Porque de alguna forma el niño tiene que salir adelante, como sea. Para mí, si me preguntan de forma personal, no es lo ideal y ojalá no pase eso, porque están como empujando algo que está mal, pero hoy en día lamentablemente se hace, se obliga. Y podríamos decir que el director o el ministro de Educación, no sé quién sea que esté en la cúpula de tomar la decisión, es como que usó su voluntad decretiva, decretó que todos pasan, independientemente si se porta bien, no va al colegio, se porta mal, no sé, pasa igual de curso. No importa que aprende, claro. Y es como lo mismo que Dios haría si dijera, todos se salvan, porque yo lo quiero. Y ni Satanás puede oponerse. Pero no es el sentido que se refiere Pedro, porque sería contrario a lo que dice la palabra de Dios. Porque hay cosas que no le agradan, como por ejemplo el pecado. Vamos a ver otro tipo de voluntad en el sentido de este versículo. La voluntad preceptiva. Y ahí está Moisés con las tablas de la ley, recibiéndolas, sacadas recién del horno. Dios usó un rayo láser y las talló. Con el dedo de Dios, dice. Si Dios no quiere que nadie se pierda, significaría que Dios no permite que las personas perezcan en el sentido de que Él conceda su permiso moral a que eso suceda. Dios no da permiso para que nadie se pierda. Es como decir, se prohíbe que todos sean condenados. Algo totalmente fuera de sentido. Es como que Dios estableciera los 10 mandamientos, el 11 mandamiento. Por lo tanto, nadie será condenado al contravenir estos mandamientos. Es como que usted obedezca o no obedezca, Dios ya estableció en su palabra un mandamiento que dice, o una regla, que usted ya es salvo. ¿Será esa la voluntad de Dios cuando dice que no quiere que nadie se pierda? No tiene sentido. Es como decir, este disco es el disco pare, pero si usted quiere para. Y si no para, no va a ser condenado por ningún juez de policía local, ni tampoco por ningún juez de la República. Está prohibido que lo condenen por contravenir esta regla. ¿Tendría eficacia eso? Obviamente que no sirve de nada. Bueno, legalmente existe una institución que tiene garras, pero no tiene dientes. Usted lo conoce, se llama CERNAC. Es un león sin dientes. Usted va a reclamar todo, y va el león y le mete miedo a la empresa, pero no puede hacerle absolutamente nada. Meterle miedo nomás. Lamentablemente es así. Por lo tanto, esta voluntad preceptiva no sería la adecuada para este sentido de que Dios no quiere que nadie se pierda. Estaría totalmente fuera de sentido en cuanto a la lógica de la palabra de Dios completa. Porque Dios cuando da su palabra, cuando la entrega, Él quiere que la obedezcan. Porque nos da la posibilidad de obedecerla, como lo hablamos al principio, como de desobedecerla. Tanto obedecerla trae consecuencias positivas como desobedecerla trae malas consecuencias. Pero Dios no quiere que yo me pierda, entonces ¿cómo? ¿Qué hago? Y ahora lo vamos a ver. La voluntad de disposición de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda en el sentido de que interiormente Él no está inclinado a, ni se complace por la perdición de las personas. ¿Ha escuchado usted a gente atea que no cree en Dios, que odia a Dios y que dice Dios se va a estar gozando mientras la gente está sufriendo en el infierno? Mientras la gente está gritando y está sufriendo, Dios va a estar... Eso es lo que dicen los ateos, que Dios es un Dios malvado, que se va a gozar como la gente se está ahí, está siendo escarnecida y así tantas cosas. Pero vemos lo que dice Ezequiel 33:11. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa, para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? Dios
quiere que la gente mala se vaya al infierno? ¿Realmente? No quiere. Él desea que cambien de actitud y que no se vayan para allá. Pero con el pesar de Dios, si ellos siguen así, en su voluntad decretiva, Él ya colocó esta norma de que quienes se apartan de Él y no lo aman, se vayan a ese lugar, y así va a suceder. Por lo tanto, tal como sucede con nosotros, como hay cosas que a nosotros no nos agradan, pero si no, simplemente lo permitimos y así tiene que pasar, de la misma manera Dios lo va a hacer con la humanidad. ¿Qué quiere decir? Que Él interiormente, ¿qué es lo que desea? Que todos se salven. ¿Y acaso no es la voluntad del Señor Jesús también? ¿Y acaso no debería ser aquella voluntad la del pueblo de Dios? Aunque sea muy pesada la persona, Dios quiere que se salve. Y usted le debe predicar. A veces decimos, esta persona es la que menos le predicaría porque es la persona que lleva a otros a pecar. Y justamente es la primera que Dios está llamando a su reino. Y es justamente la que le han hablado antes y que está a punto de dar el paso. Y así es como tenemos muchos testimonios de jóvenes, personas adultas, de muchas personas que dicen, yo era el más malo de la clase, yo era el más malo de mi familia, o yo era el más malo de la cuadra, pero el Señor me cambió. Porque Dios tocó a una persona y le dijo, háblale al más malo, al que nadie le quiere hablar de mí, porque ¿qué es lo que hacemos nosotros? Le hablamos a los más buenos, a los que más... Este tiene más cara de que va a ser cristiano, así que le voy a hablar y no debiera ser así. Porque Dios quiere que todos se salven y que se arrepientan. Y eso en un momento lo entendí y yo, sea quien fuera que Dios me pusiera enfrente, yo le hablaba de la palabra de Dios. Por muy contrario que fuera a la palabra del Señor. Sean compañeros de colegio, sean compañeros de universidad, incluso profesores, que muchas veces en la universidad profesores me decían, ¿usted va a aprender de derecho o de la Biblia? Decídase. Yo decía, de los dos. Y me miraban así. Porque yo también hacía cosas que no hacían los demás, que era como exposiciones de Biblia, con el grupo bíblico universitario hacíamos cosas. Entonces eso hacía que faltáramos a clases. Y en una ocasión me tuve que quedar a cargo de la exposición de Biblia en el podemos decir, en el patio principal de la universidad, donde iban jóvenes, pasaban a consultar por esa exposición, y yo tuve que quedarme ahí y tuve que faltar una clase. Y mis compañeros, buenos compañeros, fueron y me acusaron, diciendo al profe que yo no había ido porque estaba allá. Y de hecho me veía por la ventana, me veía de la sala y yo estaba ahí. Y yo dije, ya me está mirando, y hubo un break, un recreo, y fue a la exposición, el profesor. Y obviamente empezó a burlarse, empezó a tocar la Biblia y decir, me estoy quemando, y cosas. Bueno, son personas de edad, 70 años, y ahí es donde fue la confrontación. Y él me dijo, ¿usted está estudiando Derecho o...? Yo le dije las dos cosas. Entonces, recibe. Y ahí quedó quemándose, ¿no? Y obviamente yo estaba solo, no tenía algún amigo cristiano, porque en otro momento del día había más, como 5 jóvenes cristianos que ayudaban, pero en ese momento no había nadie, estaba yo. Pero de alguna manera el Señor me dio tranquilidad. Lo que sí después me dio miedo en la clase de la clase de la semana que venía, porque ahí yo dije, me va a atacar y todo, y no, gracias al Señor llegué, ni me tocó el tema. De hecho me preguntó, ¿cómo le fue? Y dije, bien. Me dijo, muy bien, qué bueno. Y ahí siguió la clase. Pero ese profe ni mis compañeros quedaron ausentes de la invitación y de lo que estábamos haciendo. Y a todos le entregamos un tratado. Por lo tanto, por muy ateo que sea, obviamente era una persona que se burlaba del matrimonio, se burlaba de Dios, de la iglesia y así. Y obviamente como el profesor nadie le puede decir nada. Pero en ese sentido, yo pude haber dicho, no le voy a decir nada, voy a arrancar, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque todos tienen el derecho a escuchar la palabra del Señor.
Y de hecho, para gloria del Señor, un profesor, que no era ese, otro profesor de derecho civil, se convirtió al Señor. Porque otros jóvenes ya le estaban hablando y cuando yo llegué ya los tenían listos. Y para gloria del Señor, él servía al Señor. Y eso es maravilloso, que en todo ámbito, en todo orden, hayan hijos de Dios. Por lo tanto, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todos se salven, todos. Aún la persona más perversa que usted pueda conocer, sea famoso o no, puede acceder al reino de los cielos. Vamos a ver la analogía del juez para entender este caso. Un juez, por el interés de la justicia, puede sentenciar a un criminal a prisión y al mismo tiempo dolerse por el hombre culpable. Su posición como persona puede ser a favor del hombre, pero como juez en contra del crimen. Dios no tiene las restricciones del sistema judicial penal humano, pero aún así tiene inclinaciones respecto de ciertas situaciones. Un juez humano puede haberse sentido dolido porque quizás sea una persona que pudo haber conocido o no, o que supo la situación, pero finalmente, ¿qué es lo que debe hacer valer? Las leyes. De la misma manera, el Señor va a hacer cumplir su ley, a pesar de su corazón de que no lo quiere hacer, porque Él desea que nosotros cambiemos. Pero si nos alejamos de Dios, si vivimos una vida lejos de Dios, en contra de su voluntad, a propósito, conociendo la palabra de Dios, finalmente seremos condenados. Porque Dios, aparte de ser Dios de amor, de misericordia, Él no puede negar que Él es un Dios justo. Y dice que Él dará el pago a quien se lo merece. Y nosotros no podemos pretender que Dios no va a ser justo. A nosotros nos pueden cambiar, como se dice, tener corazón de abuelita, ya, bueno, te perdono, ya, bueno. Después de nuevo, otra oportunidad, bueno, ya. Dios no. Dios dice que hasta aquí llegamos y hasta aquí llegamos y no hay forma de defendernos. Pero tenemos a Jesús. No, usted rechazó a Jesús. Al único que lo podía defender, usted lo rechazó. Y es fuerte. Y vemos una condena drástica en el Nuevo Testamento, que todos lo conocemos, de un matrimonio que cayó fulminado y no tuvo ni siquiera derecho a decir perdón. Y esas personas se fueron directo al infierno, que es Ananías y Zafira. Lamentablemente, ellos pecaron contra Dios, contra el Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios los amaba, obviamente, eran parte de la iglesia, sí. Pero ¿qué es lo que sucedió? Dios simplemente dijo, es lo que hay que hacer. Y para sanidad, porque está comenzando la iglesia. Y Dios cortó de raíz para que la iglesia comenzara su crecimiento de forma sana. Por lo tanto, de la misma manera Dios se puede doler, de la misma manera, pero también Dios hace su justicia. Si algo no le gusta a Dios, ¿por qué no simplemente lo decreta, eliminarlo o que nadie lo haga? En principio Dios no desea que nadie se pierda, pero ese no es el único principio. El pecado es real. El pecado transgrede la santidad y justicia de Dios. Dios tampoco quiere que el pecado quede impune. Él desea que su santidad quede establecida y reconocida. Y esto está ligado, la justicia, con la santidad de Dios. Porque nada inmundo va a entrar a su presencia. Nadie. Ni con manchas, ni con arrugas, ni con un vestido que no corresponde. Espiritual, obviamente. Porque Él es santo. Y cualquier cosa que intente entrar no va a poder entrar a la presencia de Dios si no está su santidad. Por eso el Señor no simplemente decreta eliminarlo, porque de lo contrario también nos impediría entrar a nosotros, porque estamos llenos de pecados sin Él.
Por lo tanto, como el pecado es real, no es que yo pequé, pero puede ser que el Señor haga que el pecado no existe, y no es así. El pecado sí afecta nuestra relación con Dios, sí transgrede la santidad y la justicia de Dios. Y una de las formas, creo que lo he comentado, Dios nos dio a nosotros la capacidad de ser justos. Y uno dice, ¿por qué hay tanta injusticia en el mundo? ¿Por qué hay tantas cosas malas? ¿Por qué Dios permite? Porque estamos nosotros. Usted en su casa y en su hogar tiene que impartir justicia. Si hay algo que no está bien, usted lo tiene que cambiar. Si hay una persona que no está haciendo las cosas bien, usted le tiene que decir. Si yo veo que alguien está maltratando a otra persona en la calle y yo veo que todos los demás pasan como si nada, yo mínimamente estoy llamado a hacer algo. Quizás no a intervenir yo directamente, pero sí llamar a alguna autoridad o a alguien. Si veo que un niño está abandonado, debo hacer algo. Estamos llamados a impartir justicia de acuerdo a lo que el Señor ha puesto en nuestras conciencias. Y no simplemente, no, que Dios lo elimine instantáneamente. Debemos hacer algo. Y como Dios nos puso ese valor, este principio en nuestras vidas, Él lo tiene. Y Él con toda su autoridad lo va a llevar a cabo y nadie se lo va a impedir. Por eso la palabra habla del gran trono blanco, donde todos serán llevados para recibir su castigo y para recibir su recompensa. Y no tengamos miedo, porque de que estamos salvos, pero de ese juicio nadie se va a salvar porque ahí nos van a dar nuestros premios. O puede ser que usted diga, usted pasó justo, así que agradezca que pasó nomás. Así que con las manos así, bueno, será. Y otros van a ir, como dicen por ahí en esos mitos cristianos, ¿cierto? Que vamos a tener nuestras coronas llenas de perlas. Que no es, digo mitos cristianos porque no es bíblico así directamente, pero es bonito. Obediencia y bienestar. Dios quiere la obediencia de sus criaturas. Él desea el bienestar de sus criaturas. En última instancia, existe una relación simétrica entre obediencia y bienestar. El hijo obediente nunca perecerá, el hijo de Dios. Los que obedecen la voluntad preceptiva de Dios, la ley, su palabra, disfrutan de los beneficios de su voluntad de disposición, que quiere decir que a Él le agrada. ¿Se acuerda de David? David agradaba a Dios por su forma en que él vivía la vida en consonancia con la voluntad decretiva de Dios. Preceptiva de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? De su palabra. ¿De qué forma nosotros agradamos a Dios? Obedeciendo su palabra. Y Él se goza en sus hijos. Y Él con mayor razón cuando oramos, le pedimos, y Él, ¿qué es lo que dice? Nos responde. Oren y recibirán. Pidiendo. Con fe lo recibirán, dice Jesús. ¿Pero a quiénes? A sus hijos. No a cualquier persona que ande por ahí diciendo, Dios, ayúdame a elegir los números del loto y ahí voy a ganar. Dios no puede ser que lo ayude o no, pero Dios va a conceder las peticiones de sus hijos. ¿Y sabe qué sucede, hermano? Entre más nos metemos, más nos empapamos de la voluntad de Dios, de su palabra, menos vamos a empezar a pedir cosas vanas, sino que vamos a empezar a pedir cosas que sí realmente le agradan a Dios. Vamos a dejar de pedir cosas materiales, vamos a dejar de pedir mejores sueldos, mejores trabajos, aunque es bueno pedirlo, y vamos a empezar a pedir porque nuestro hogar sea lleno del Espíritu Santo. Vamos a empezar a orar para que la palabra de Dios corra por las calles. Vamos a empezar a orar para que nuestro pecado salga de nuestra vida, para que en nuestra casa haya paz, para que en la iglesia haya un renovar en las personas, para que vengan más los estudios bíblicos y así. Y poco a poco esas peticiones van a ir cambiando y ya antes ya no vamos a orar por nosotros porque Señor bendíceme aquí, bendíceme acá. Poco a poco va a ir cambiando eso porque nuestro corazón va a ir en consonancia con lo que Dios dice y ahí se va a cumplir la palabra que dice
Todo lo que pidieres en mi nombre al Padre, yo os lo daré, porque lo vamos a pedir como Él lo está pidiendo, de acuerdo a su voluntad. Y si lo pedimos así, ¿usted cree que Dios nos lo va a conceder? Que su reino se extienda, que nuestra vida, el Señor nos dé pasión por estudiar su palabra y nos quite las ganas de meternos a redes sociales o a ver tanta televisión o series, sino todo lo contrario. ¿Acaso el Señor no lo va a conceder? Sí, lo hace. Sí, lo hace. Yo lo he experimentado, he orado mucho y el Señor me quita la gana y encuentro muy aburrido eso de repente, tan vano. Por lo tanto, tengo más tiempo para buscar del Señor. Y otra cosa que he descubierto, para descansar. Porque ya hoy en día no se puede descansar, casi nadie descansa, porque todo el tiempo lo ocupamos en eso, en hacer algo. Pero también el Señor nos llama a hacer nada como el día de descanso, que lo he estado leyendo bastante. Y el Señor decreta y dice a los israelitas, tengan un día de descanso para buscarme, porque ustedes no lo van a hacer. Así que lo hago en mi ley. Y aparte, Él no se cansa en hacer nada. Dios no se cansa. Dice que no duerme, dice la Biblia. Dios no duerme, no necesita dormir. ¿Y por qué descansó el séptimo día, cuando Él creó todas las cosas? Porque se cansó y dijo, oye, el universo me quedó muy bueno, pero quedé realmente cansado. ¿Dijo eso Dios? Él descansó por nosotros, para que nosotros descansemos. Por lo tanto, los que obedecen la voluntad preceptiva de Dios disfrutan de los beneficios de su voluntad de disposición. Él estará más dispuesto a conceder nuestras peticiones. Dios no pudo simplemente decretar que nadie jamás pecara, como volviendo un poco más hacia atrás. ¿Por qué no Dios hizo que Adán no pecara, Eva no pecara y así estamos todos librados? A esto suele darse una respuesta superficial, el libre albedrío. Que las personas creadas, sin poder decidir, no serían más que marionetas. O sea, si Dios no nos da la posibilidad de elegir, seríamos robots, marionetas. ¿Por qué esta es una respuesta superficial? Porque ¿qué hay de nuestra existencia futura en el cielo? En aquel lugar no habrá pecado. ¿Aún tendremos nuestra capacidad de decidir? ¿O seremos robots en el cielo? No puedo pecar, no puedo pecar. Pero nuestra disposición estará tan inclinada hacia la justicia que en efecto nunca escogeremos el mal. Y eso, la única forma en que podrá ser efectivo es con nuestro cuerpo glorificado o transformado de acuerdo a la gloria de Dios, no mientras estemos en este cuerpo. Por lo tanto, no debemos apegarnos tanto a esta tierra, a este cuerpo terrenal, pero también debemos amarlo porque Dios nos los dio. Debemos también guardar un equilibrio. He leído un libro, lo terminé, o lo estoy terminando, perdón, que se llama Ama tu cuerpo, porque Dios creó nuestro cuerpo. Y hoy hay una corriente que dice, odia tu cuerpo, todo es malo. Y no es así. Dios nos creó y por eso debemos cuidarlo. Alimentarnos bien, dormir, descansar y así tantas cosas. Por lo tanto, tendremos nuestra capacidad de decidir en los cielos, pero nuestra inclinación, de acuerdo a la transformación que Dios ha hecho, va a ser siempre a hacer lo correcto. ¿Vamos a tener la capacidad de hacer el mal? Sí, pero no lo vamos a querer hacer nunca, porque sabemos las consecuencias que trae, lo mismo que los ángeles que obedecen a Dios. ¿Por qué no pecan? ¿Tienen la capacidad de pecar? ¿Los ángeles se pueden ir para el otro lado? De hecho, ya lo hicieron. Pero aún así están en obediencia a Dios. De la misma manera nosotros vamos a estar en obediencia a Dios. Se da cuenta que en el cielo estaremos de alguna manera con posibilidad de decidir, de hacer muchas cosas para Dios, no solamente alabarlo, porque hay gente que piensa que vamos a estar adorando a Dios eternamente, y no es así. Hay muchas cosas que Dios tiene para nosotros, que obviamente no las sabemos, las vamos a ver allá. Por lo tanto, esa es una respuesta. La otra respuesta es lo que la Biblia también dice e indica. La palabra enseña que las personas fueron creadas con la capacidad de pecar. Eso dice la Biblia.
también nos dice que en el carácter de Dios no hay sombra de variación. Dios no cambia. Y que todas sus obras están revestidas de justicia. El plan de Dios en crearnos de esta manera es bueno. ¿Se equivocó Dios en darnos la posibilidad de pecar y poner ese árbol ahí tentador, con ese fruto tentador y esa serpiente? Todo lo que Dios hizo fue bueno. Cualquier conflicto que surja con sus mandamientos, su deseo es que le obedezcamos. Nuestro fracaso en cumplir no destruye su soberanía. Dios sabe que nos vamos a caer. Dios sabe que usted va a pecar y que no siempre va a lograr los objetivos que nos traza, y está bien. Dios nos creó así. Pero ¿qué es lo maravilloso? Que Él nos da una nueva oportunidad. Siempre nos va a dar una nueva oportunidad, en todo sentido. ¿Usted, hermano, ha sentido de repente o ha escuchado una voz? Le dice, deja de hacer lo que estás haciendo y ponte a orar. ¿O deberías estar leyendo la palabra? ¿Ha sentido eso? Esa es la voz del Espíritu Santo. Y de nuestras conciencias de saber de que debemos hacer algo y no lo estamos haciendo porque después lo hago. Más ratito lo hago y quizás no llega ese tiempo. Hasta que llegamos a la iglesia, a la reunión general o al estudio bíblico y el hermano o el pastor nos dice, ¿usted oró, hermano? Y ahí nos recordamos y nos martiriza ese pensamiento. Pero ¿por qué no, poco a poco, orar a Dios y buscarlo? ¿Y por qué no obedecerle? Simplemente obedecerle. Yo muchas veces me he encontrado vagando por ahí en redes sociales y viene ese pensamiento, lo cierro y me pongo a orar. Y apago notificaciones y todo, nadie me moleste. Porque es una cosa terrible. Antiguamente eran los teléfonos. El teléfono fijo, uno se ponía a orar y empezaba el teléfono fijo, o el timbre, o empezaban alguien, ayuda, alguien gritando afuera. Y empiezan las distracciones. Pero usted debe sobreponerse a eso. Dios nos dio inteligencia para hacer más que en los aparatos tecnológicos. Y si usted a mí me pasó una vez que yo le quité todas las notificaciones y aún así empezó a sonar unas notificaciones. Yo después lo busqué por todos lados y está todo desactivado. Yo dije, esta cuestión es del diablo. Así que la tiré, la tiré a otra pieza y ahí la dejé. Hasta que terminé mi tiempo de oración y de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es también una batalla espiritual que debemos orar siempre, buscarle al Señor. Dios ya había establecido en su voluntad todo esto, de que el hombre que peca va a tener que estar alejado de Dios porque Él es santo y Él es justo. ¿Se da cuenta que todo esto tiene que ver con los atributos de Dios? ¿Quién es Dios? Y no podemos negar un atributo para darle énfasis al otro cuando nos conviene. Debemos amar y servir al único y sabio Dios, al temible Dios, al que da miedo, al que los israelitas le decían, Moisés, habla tú con él porque nosotros no podemos, nos da miedo. Porque ellos escuchaban la voz de Dios del monte Sinaí y ellos, dice la Biblia, que se tapaban los oídos. Y le decían a Moisés, le rogaban, Moisés, habla tú por favor, nosotros no. Y eso tiene que ver con la santidad de Dios. Rechinaban los oídos de aquel pueblo que iba a pecar, porque ¿qué iban a hacer ellos? Iban a formar un becerro de oro. Por lo tanto, de la misma manera, nosotros debemos buscar a Dios de todo corazón para conocerlo como quien es Él y en su voluntad. Bien, hermanos, les invito a que pueda cerrar sus ojos y vamos a orar. Te damos